viendo un poquito a ver las posibilidades de esto que está dando vuelta, ¿no? Están creciendo los depósitos en dólares. Los bancos están tentando a lo rista. ¿Viste el tuit del otro día de Caputo diciendo ahora sí, todos con los ahorros a los bancos, ¿no? Cuando está hablando de eso, nadie tiene los pesos guardados en el colchón, diciendo lleven los dólares a los bancos, ¿no? Los bancos a su vez ofreciendo tasas más altas para los depósitos, ¿no? Ahí fíjate este tuit de Juancito Nieve, estamos rozando los 10.000 millones de plazos fijos en dólares. El resto, los 18.000 millones restantes, son caja de ahorro en dólares. Hoy la parte de esos depósitos explica gran parte o casi toda la reserva líquida del Banco Central. Es cierto, porque el resto es el swap con China o el oro. Dice, para mí es clave habilitar que esas reservas se inviertan en activos elegibles del exterior para que funcionen efectivamente como encajes. No puede estar disponible para intervenir en el mercado de cambios, genera un riesgo en el sistema que no debería tener. Discusión de segundo orden es la rentabilidad de los encajes. Te quería mostrar esto y otro de lo que están ofreciendo los bancos. Los bancos están ofreciendo, miren, a 365 días ya están ofreciendo todos un piso de 5% anual en dólares para un depósito a plazo fijo, ¿no? Incluso... a un año. A un año, exactamente. 365 días. Fíjense que están liderando los bancos oficiales, tanto el Provincia como el Macro. Incluso el Nación y el Vapro, el Provincia, a 180 días ya están ofreciendo una tasa de 4,5% anual, ¿no? Que no es una mala tasa, teniendo en cuenta que eso rinden anualmente los bonos del Tesoro norteamericano, ¿no? Uno diría, hay un poquito más de riesgo tal vez en la Argentina, en el sistema financiero argentino. Pero hay mucha especulación respecto a que el gobierno, que va a necesitar un financiamiento grande este año, y tal vez esté pensando, sabiendo que si necesitas 25.000 millones de dólares para acumular reservas, para financiar el atesoramiento de los argentinos, los viajes al exterior, que tal vez esté pensando con esto de la inocencia fiscal, que si crecen mucho los depósitos en dólares, se pueda flexibilizar la norma de los créditos en dólares. ¿Podés explicar, digamos, qué significa eso y qué margen hay de hacer eso? Es decir, de financiarse con el propio sistema financiero argentino, nutrido por los dólares que depositen los argentinos. Sí. Bueno, sería ampliar un sistema que ahora es existente, pero tiene ciertas restricciones, que es la cantidad de sujetos que pueden acceder a los créditos en dólares y las regulaciones que existen para el crédito en dólares. Esto es toda una normativa que se fue construyendo a partir del colapso de la convertibilidad. En cierta forma, lo que estarías haciendo es volver a un esquema mucho más parecido al de la convertibilidad. Obviamente, sin el aditivo de que en la convertibilidad además tenías un tipo de cambio fijo y hasta que colapsó relativamente creíble y de automática conversión. Pero yo creo que el gobierno puede estar tentado en hacer eso. Recordemos que el sistema en la actualidad lo que hace es que cuando vos tenés un crédito en dólares, en general se deposita en pesos en la cuenta de quien tomó el crédito y eso genera en un primer momento una oferta en el mercado libre de cambios que puede ser o comprada por el Banco Central si está interesada en mantener un precio o directamente ser una mayor oferta que, dada la demanda, mantenga o baje el precio del dólar. Yo en esto, nosotros hemos escrito bastante y hemos hecho un trabajo con la gente de la Fundación Fundar, etcétera. Diría que lo más oportuno es avanzar gradualmente. Como en tantas otras cosas, nos estamos enfrentando, en la forma en que ustedes lo señalaban, a un panorama financiero que es relativamente bueno.
en todo ese contexto de varias cuestiones internacionales y nacionales, la idea de que entren capitales domésticos, es decir, capitales que hoy están en el subsuelo del banco, en la caja de seguridad, y se incorporen a las cuentas, al primer piso del banco, es una cosa positiva. Pero la proliferación del crédito, siempre tenemos que recordar que puede dar un primer momento de gran crecimiento, pero genera una fragilidad importante en el funcionamiento del sistema, sobre todo cuando es una economía que puede estar sujeta a variaciones grandes del tipo de cambio. Por eso la normativa actual trata de asociar esos créditos no solamente a la PREFI de exportaciones, en realidad la normativa ya es bastante amplia, lo único que te pide es que tengas algún tipo de bien, o sea, para la producción de bienes transables, es decir, algún tipo de bien que está asociado con el nivel de tipo de cambio, es decir, que no sea para la construcción, por ejemplo, que no sea para el consumo. Yo creo que esa es la tentación que puede tener el gobierno de abrir abruptamente el crédito en dólares para todos. Yo sería muy, muy prudente en eso, sobre todo porque lo estamos haciendo de vuelta en un contexto donde, o lo haríamos, si es que es esta la opción y no la de abrir el cepo, lo estaríamos haciendo en un tipo de cambio relativamente apreciado. Digamos lo que digamos, hay fundamentos financieros para esta oferta, pero el tipo de cambio real que estamos teniendo, ese en 1.400, es un tipo de cambio que está apreciado, por lo menos para la micro de la economía, y además es un tipo de cambio que, como lo dijimos acá en el programa en enero y alguna vez en diciembre, yo creo que habiendo pasado enero va a seguir así porque, bueno, ya en marzo tenés la cosecha más importante y entonces eso te garantiza una oferta importante de dólares por lo menos hasta el 15, 20 de agosto o más. Vas a tener oferta de estos dólares que andan buscando un high yield en mercados emergentes y vas a tener los dólares de este crecimiento del crédito. Entonces, ese tipo de cambio apreciado, salir a dar crédito a las familias, me parece que puede ser tentador, pero a la vez le generaría una fragilidad innecesaria al sistema financiero. El sistema financiero que hasta ahora, como vos bien dijiste, ha venido resistiendo por lo menos 6 crisis cambiarias desde el 2001 y nunca hubo ningún problema con ningún banco, no se llevó puesto ningún sistema de crédito. Y además pensemos que a donde se estaría expandiendo ese crédito es justamente un momento en donde el crédito, excepto en lugares muy específicos y algunas empresas, y ni siquiera todas las productoras de transables, porque tenemos metalmecánica, bodegas, etcétera, con problemas, pero en general el crédito en familias y en otros sectores está con un nivel de morosidad que nunca habíamos visto en varios años. Y como sabemos, perdón, ya completo, como sabemos, además, el nivel de morosidad siempre es un anticipador lento porque los bancos siempre van a tratar de, antes de pasarte a una categoría crediticia que le insuma más costos o que le genere problemas, de renegociar. Entonces, ese 10% casi que tenemos de morosidad me parece que es un llamado de alerta para no impulsar el crédito en dólares. Entonces, son dos cosas. Ese crédito en dólares yo lo abriría, pero muy puntualmente a cosas productivas. Y segundo, tendría en cuenta el riesgo de que estás en un momento de apreciación cambiaria y es posible que cuando pase todo este periodo, en algún momento esa apreciación cambiaria haya que corregirla. A ver, Martín, viste, estamos hablando un poquito de las posibles medidas. Ayer, después de la reunión, Caputo, Bausili y Milei dijeron habrá medidas. ¿Tenés algo con eso? Hubo muchos rumores, muchas posibilidades. Sí, son rumores. Yo no sé si, viste, si hacer eco de ellos. Mucho tiene que ver con la normativa, con el cepo. Lo que se sabe es que hubo una reunión con Alix, entonces eso hizo pensar que va a haber un cambio en el cepo, porque básicamente los mayores aplicadores, bueno, en realidad la CNB, el Banco Central, pero después, digamos, lo que materializan eso frente a los usuarios terminan siendo los que hablan directamente con el cliente, o sea, los Alix y los bancos. Así que eso alimentó los rumores de una flexibilización del cepo. Todavía permanece la restricción cruzada, que entiendo que esta restricción cruzada tenía solo un sentido en la etapa preelectoral, cuando había una brecha
por la intervención fuerte del Banco Central, del Tesoro y el Tesoro americano en el dólar spot, eso hacía que se genere una brecha entre el dólar más libre, ¿no? El contado con liquidación, donde no estaba la intervención, y el dólar oficial, donde sí estaba la intervención. Entonces generaba una brecha de hasta 6-7%, que hacía que los que aprovechaban esa brecha, hacían el rulo, le generaban a los que intervenían, ¿no? Al Tesoro, al Central y al Tesoro americano, una necesidad de más intervención, porque le agregaban volumen al mercado los que hacían el rulo. Ahora que no hay brecha, de hecho en los últimos días estuvo negativa la brecha, estaba más bajo el dólar oficial que el dólar MEP, y no hay intervención para bajarlo, realmente no tiene ningún sentido que exista esa restricción. Para el que no está al tanto, digamos, si yo hoy compro dólares al dólar oficial, no puedo comprar ningún activo financiero en dólares por 90 días. O sea, si yo quiero financiar, quiero poner mis dólares para financiar al propio Estado, quiero comprar un bono argentino o quiero comprar una ON de una empresa, no puedo hacerlo por 90 días en dólares, ¿no? Me quedo afuera de eso. Y es medio contradictorio porque, de alguna manera, Caputo puso ayer, bueno, ahora todos pongan los dólares. Pero por ahí hay gente que está encepada por 90 días por haber comprado dólar oficial para pagar la tarjeta de crédito. Así que quedó medio extemporáneo, ¿no? Esa medida. Tendría un sentido que la saquen independientemente del contexto favorable actual del mercado cambiario. Por otro lado, ese es uno de los rumores, ¿no? Por otro lado, otro de los rumores tienen que ver con, y acá por ahí Jorge nos puede orientar, las maneras en las cuales operativamente los dólares que están afuera, que están en el colchón, terminan dentro del sistema. Porque hoy la única manera es ir a depositarlos al banco. Pero hay un rumor que da vueltas sobre que se habla con los ALIC para ver si hay alguna manera de que los ahorristas le den directamente los dólares físicos a los ALIC, sin los bancos. ¿Eso es posible, Jorge? Sí, es volver a hacer que vos puedas depositar o comprar en efectivo algún título sin tener que hacer el pasaje por los bancos. Ahí me parece que es un poco más complicado porque lo de los bancos, más que una cuestión referida a restringir la operatoria, también tenía que ver con cuestiones normativas de lavado, ¿no? De que no fuera un señor a la LIC con una valija de dólares y comprara el activo. Se suponía que el paso por el sistema bancario le garantizaba una mayor trazabilidad a esos fondos. Ese era un poco el motivo. No me parece que fuera tanto asociado al cepo, sino a una cuestión normativa que en realidad ahora con todas estas medidas se han estado relajando. Y también hay otra versión, Maxi, que tiene que ver con flexibilización de normativas de fondos comunes de inversión. Hoy los fondos comunes de inversión tienen una compleja serie de medidas que se fueron agregando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en un momento, no me acuerdo, creo que fue el gobierno anterior, por ahí Jorge vos te acordás más, limitaron la cantidad máxima de títulos en dólares de los fondos comunes al 25% nada más, ¿no? Eso todavía sigue, o sea, un fondo común que se puede comprar la cuota aparte en pesos, no puede tener más de 25% de activos denominados en dólares en su haber. Y eso limita porque era una manera de saltar el cepo, o sea, había cepo, vos no podés comprar dólares, pero entonces con pesos te metías en un fondo común que adentro tenía títulos en dólares. Entonces, para que no saltaran el cepo usando el fondo común, le pusieron ese máximo. Pero bueno, ahora es contradictorio también, ¿no? Podría tener la cantidad que sea, y entonces los fondos comunes demandarían activos en dólares, ponele bonos de la deuda argentina, obligaciones negociables, habría un nuevo flujo de demanda de activos en dólares. No sé. Yo creo que esas son de las listas de cosas que serían más plausibles de poder implementar en términos de que, dado que vas a tener una oferta garantizada en los próximos 5 o 6 meses, es un momento oportuno para que vos puedas relajar todas las cuestiones que te limitaban en cierta forma la demanda de dólares. Y me parece que en la lógica del gobierno, que además eso podría ayudar a las evaluaciones de los bonos argentinos, me parece que tiene sentido ir armando gradualmente ese relajamiento del cepo y las limitaciones que tienen las empresas, ¿no?
Te quería preguntar, Jorge, justamente, ¿cómo ves, cómo analizás primero cómo está haciendo el gobierno, qué pasos está dando, de qué manera respecto a levantar ciertas restricciones? Digo, lo ves bastante cauto después de las elecciones, que uno podría haber pensado, bueno, ahora con cierta tranquilidad cambiaria, con un mercado financiero internacional también de viento de cola, si querés denominarlo, podría uno pensar que esas restricciones iban a ir en la sintonía de ir sacándose, flexibilizándose. ¿Lo ves más cauto en ese sentido? ¿Y por qué crees que va con esa velocidad tan cauto? Digo, ¿qué crees que puede temer? No, a mí me parece que ellos hacen bien en eso, es decir, muchas veces son histriónicos en las declaraciones, pero en las medidas van tratando de ir pisando sobre piso seguro. ¿A vos te gusta el masismo austríaco en lo cambiario? No le llamemos masismo austriaco, pero me parece que... Mirá, el dólar está flotando, mirá cómo viene flotando para abajo y demás. La tasa entre los encajes nivel récord, la tasa en 35, cepo para las empresas, la libertad de elegir. Sí, bueno, pero pragmatismo, está bien, pragmatismo. Yo soy libertario, no liberboludo. Exactamente, a mí me parece que ellos en eso van bien. Yo creo que deben tener un menú de las distintas cosas para irlas relajando, que era la pregunta que recién hacíamos. Me parece que ellos deben haber querido ver cómo funcionaba enero. Enero era un mes complicado, tuvieron muy buen aporte de la cosecha gruesa, recuperación del crédito. Entonces, los mecanismos que ellos ya conocen están funcionando. Era cuestión de llegar a marzo van a llegar fácilmente, entonces me parece que ahora van a lógicamente poder acelerar eso. A mí, más que nada, lo que más me preocupa que es no tanto esta cuestión financiera, que además hay mucha ayuda exterior, sino que se van a quedar trabados en este dólar a 1.400, máxime que la inflación ha tenido algunos inconvenientes de recorrido, como son típicos en los programas de estabilización, que no es que las cosas son lineales, y entonces se tienten en seguir todos estos meses, dado que va a haber oferta, con ese dólar a 1.400, y después puede cualquier evento, por más pequeño que sea, y que los otros emergentes que están recibiendo fondos lo absorban lo más bien, nosotros tengamos muchas dificultades para absorberlo. Y además que, como siempre venimos hablando en las dos o tres veces que hemos hablado, no es del lado macro ni del lado financiero donde están los mayores problemas de este esquema económico, sino del lado micro, que está crujiendo por todos lados. Entonces, ni la parte financiera ni la parte inflacionaria me parece que sean lugares donde hay un problema que se les puede escapar de las manos. Me parece que en el otro lado. Y entonces, pero sí hay algo que une esas tres cosas, que es el tipo de cambio. Entonces, si ellos se tientan demasiado, estaba muy bien lo que decías vos de estar lejos del techo de la banda, pero si se tientan mucho con este dólar a 1.400 y que lo van a poder sostener en términos financieros, me parece que les va a seguir haciendo crujir mucho la economía en términos reales, y me parece que eso va a ser el gran protagonista en todo este periodo. Lo bueno, hay que reconocer, porque lo hemos reclamado todo el año pasado, es que el Banco Central de alguna forma está comprando reservas, eso están construyendo y ahora eso está muy bien, pero yo me sentiría más cómodo si no se quedaran estancados en este dólar a 1.400, pero puede ser una gran tentación, porque la prudencia financiera muchas veces va asociada con objetivos que se fija Milei, que son muy difíciles de concretar. Por ejemplo, tener un 0 y pico de inflación en agosto o cosas por el estilo. Jorge Carrera de Juancito Nieve, misterio develado. Ahí cuando empezó a preocuparse porque el dólar quedaba en 1.400 y demás, es Juancito Nieve en el chat. No hay duda. Misterio develado. No soy Juancito Nieve, pero la verdad que me gusta mucho lo que escribe Juancito Nieve. Bueno, tomame la pantalla. Coincide también Nicolás Gadano con lo que dice Juancito Nieve, y tenemos a un director de... Tomame acá la pantalla mía. Tenemos a un exdirector del Banco Central, entonces que nos explique lo siguiente, ¿no? Gano dice, estoy de acuerdo, con esto decía Juancito Nieve, dice, hay 40.000 millones de dólares, casi 40.000, 38.000 millones de dólares de depósitos en dólares en total en el sistema.
10.000 son de plazos fijos, el resto es caja de ahorro en dólares. Y la mitad están encajados, fíjense, ¿no? Prácticamente la mitad, 18.000 millones, están encajados en el Banco Central. Recordémosle al público que el encaje de los dólares es distinto al otro, porque se llama defecto de aplicación. Es decir, los bancos tienen un encaje legal que es muy parecido al encaje en pesos, ponele 20%. Después, el resto lo pueden prestar a todos los sujetos que sean sujetos de crédito en dólares, pero lo que no esté en efectivo en el banco lo tienen que depositar, que se llama lo que no pudo aplicar a un crédito o lo tiene en efectivo, lo tiene que depositar en el Banco Central. Esa es una de las características que ha tenido el sistema de encajes en dólares. Claro, entonces, por eso, de los depósitos en dólares que la gente lleva al banco, parte queda depositado en el Banco Central, parte tienen, que no es poco, porque los bancos se quieren quedar con una liquidez, una caja importante. Ahí estamos, esos números a veces se quedan con 3.000 millones, 4.000 millones de liquidez. Los bancos, que es mucho, digamos, ¿no? Es mucho, pero eso es la experiencia que hemos obtenido. Vos fíjate que de entre por las dudas, que sí. nunca has visto que un banco te diga no tengo dólares para devolverte. Entonces, en general, siempre tenés que estar preparado. Sí, bueno, y acá lo que están planteando es que, bueno, está bien, hasta ahora siempre hubo una norma, volvamos, sacamos. Siempre hubo una norma prudencial después del 2002, básicamente para no crear argendólares. Para no crear argendólares, porque si uno, que es lo que le había pasado en la convertibilidad no solamente tenía un problema de atraso cambiario, el dólar a valores de hoy estaba en 800 pesos o 900 pesos, ¿no? Una economía que no tenía la competitividad en un mundo que estaban todos devaluando, sobre todo en la última parte. No podías ajustar por precio, por tipo de cambio, tenías que ajustar por cantidad. Una recesión enorme, desempleo 15%, 18%. Bueno, recesión 4 años. Si no, tenía un problema de descalce de monedas, porque si vos le prestás... Yo saqué un crédito en dólares, por ejemplo, para comprar mi primera vivienda, ¿no? Ahora, si vos le prestás a alguien que gana en pesos acá en la Argentina, empieza a jugar también el multiplicador bancario con los dólares. Pero no hay detrás dólares reales. ¿Qué significa? Bueno, uno saca un crédito, parte de ese crédito, no sé, yo que fui y compré un inmueble a un tipo que construía, pero podría haber sido un inmueble usado. El tipo con ese depósito iba al banco. Sobre ese depósito había otro crédito, que una parte iba al banco, y se creaban argendólares, porque los dólares seguían siendo lo mismo, lo que traían los exportadores o lo que ingresaban por capitales, no sé si se entiende. Es lo que se llama la creación secundaria de dinero que generan todos los sistemas financieros de encaje fraccionado. Una parte se encaja, no se presta, una parte se presta. Cuando se presta, empieza a generarse lo que se llama dinero secundario. Que se generen pesos de dinero secundario, bueno, es parte del crecimiento del crédito en pesos, lo que estamos viendo, la monetización de la economía. Las economías, cuando crecen, demandan más pesos, no solamente pesos que emite el Banco Central, sino pesos que crea el propio sistema bancario. Bueno, quiero que me expliques si no tiene un riesgo empezar a prestar nuevamente esos depósitos bancarios en dólares a gente que no gana en dólares. Pero por otro lado, tomo lo que dice Juan Tito Nieve y reconoce Nicolás Gadano, que, ojo, porque también si te crecen mucho los depósitos en dólares, porque empiezan a entrar al sistema y ya estás en niveles de 40.000 millones de dólares, y bueno, y que solo se lo vas a poder prestar al exportador, todavía es un sistema chico el de exportación de la Argentina. Y que vas a tener todo el tiempo, no sé, 20.000 millones de dólares, o poner si se van a 60.000, vas a tener 30.000 millones de dólares, que los tenés ahí, no los podés tocar, no le podés poner ningún rendimiento, no los podés hacer invertir. Lo que dice Juancito Nieve, y creo que Gadano dice, bueno, por lo menos que se puedan invertir esos dólares
en activos del exterior, digamos, ¿no? Eso es lo que más o menos entiendo. A ver si lo podés explicar. Mirá lo que estoy haciendo. Estoy tratando de explicar algo frente a un profesor de finanzas internacionales. Estuvo muy bien explicado. No, la idea es... Me aprobó el profesor. Que hay 100 dólares que entren de la caja de seguridad o del colchón o del enanito del jardín y van al banco, son 10 dólares físicos que están en el banco. Eso con un encaje del 20%, es bien simple la cuenta, va a generar un total de depósitos en la economía de 500 dólares. 400 serían lo que llamamos creación endógena del sistema de dólares y los 100 son esos 100 que quedaban, ¿no? Una parte van a estar encajados, una parte van a ser encajes incluso en el Banco Central, que son encajes de argendólares. Entonces, vos vas a tener depósitos por 500 dólares y en realidad dólares efectivos, si en algún momento se quisieran retirar esos depósitos, solamente tenés 100. Entonces, el problema que tiene el sistema en pesos versus el problema que tiene el sistema en dólares es que no hay un prestamista de última instancia efectivo para una eventualidad de una corrida. Entonces, o le pones encajes más altos, que puede ser un camino, o pones encajes más altos y una combinación con algunas restricciones a quien le prestás los dólares. El problema es justamente que vos muchas veces, y por eso hay que ser cuidadoso en qué tipo de cambio estás evaluando, en la larga vida que va a tener el proyecto, le prestás en dólares a alguien que tiene ingresos en pesos, pero si ese tipo de cambio al que hiciste todas las cuentas es un tipo de cambio que no es realmente el de equilibrio en la economía, como sucede exactamente hoy día, por más que Milei no lo vea, bueno, es probable que a largo plazo eso se tenga que ir acomodando y ese tipo que tenía esos ingresos que con el tipo de cambio apreciado parece que son muy altos en dólares, después terminan siendo mucho más bajos y no hay posibilidad de afrontar ese pago. Y esto no tenés que tener una devaluación tan grande como hubo en 2001, que pasaste en un momento de 1 a 4. Con devaluaciones mucho más simples, los stress test se te hacen bolsa. Entonces, ese es uno de los problemas de ser cuidadoso en cuánto le prestás, cuántas garantías estás pidiendo, cuántos son los ingresos, que son todos los elementos que se toman para dar un crédito. Y en el crédito en dólares lo que tenés que ser es mucho más cuidadoso. Esto no quiere decir, insisto, en que gradualmente no vayas haciendo una relajación de una parte de esos créditos. A ver, pero pará, entonces, a ver, expliquemos una cosa, porque yo pensé que vos ibas a decir, no, ojo, viste, te ibas a agarrar del argumento que yo hice respecto a los argendólares, aprendamos de lo que pasó en el 2001, 2002, pero me interesa lo que estás planteando, ¿no? Porque vos decís que si el gobierno está apostando a que entren los dólares al sistema, ¿no? Y de hecho lo que estamos viendo, que hubo una compra muy grande de dólares, la verdad que esta economía, ya sea porque el año pasado entraron crédito del organismo internacional, porque la verdad que hubo un superávit también comercial por 2 años consecutivos, va a ser tercer año consecutivo de superávit comercial. Bueno, pues los argentinos compran dólares y no desconfían tanto de los bancos, después de 20 años o 25 años que no ha pasado nada en los bancos, entonces quedan ahí los dólares. ¿Vos ves una posibilidad entonces para flexibilizar esa norma que nunca se flexibilizó? Creo que en el 2017 la quiso flexibilizar Sturzenegger respecto a que se pudiera prestar a... ¿Vos ves que hay algún margen para flexibilizar eso? Yo creo que sí, que algún margen, pero algún margen muy gradual, pero sobre todo... ¿Pero para dar un crédito en qué? ¿Para dar un crédito hipotecario? ¿Para dar un crédito para compra de autos? Todo el hipotecario yo seguiría con el UVA. Yo creo que hemos hecho una política de Estado, y yo he estado en la oficina del Banco Central y me tiraban huevos, piedras por los UVA, etcétera, porque obviamente los afectados pretendían una mejor relación respecto a eso, pero yo creo que yo insistiría con el crédito en UVA prioritariamente, y en todo caso en cosas muy marginales incorporaría alguna parte muy particular, como es ahora que vos podés también dar crédito en dólares para inversiones, por ejemplo, para inversiones productivas, etcétera. Es decir, los bancos también en ese sentido, hasta ahora como no era tan abundante la oferta, usaban el crédito en dólares para cosas muy fáciles como son las PREFI, pero en realidad la normativa ya existente
te permite una mayor amplitud. Y en lo otro lo iría usando, pero realmente en términos de un mix que sea muy cuidadoso. Siempre recordando esto, y quiero insistirte en el punto, acordate que vos estás generando un sistema donde vos vas a tener que ingresan 100 y si vos no aumentás los encajes, ese multiplicador te va a generar 500. Y si en algún evento, que siempre hay eventos en Argentina, y eso es lo que hemos logrado acotar en estos 20 años, que los eventos nunca pasen por el banco, si en algún evento quieren ir a buscar esos dólares, más de 100, 200, 300 de esos dólares, 500 que hay, no están. Y el Banco Central, si no acumuló muchas reservas, por eso hay que acumular tantas reservas en un sistema bimonetario, si no acumuló muchas reservas, no puede cumplir el rol de prestamista de última instancia. Recuerden que en un país bimonetario las reservas sirven para dos cosas. Las reservas que tiene todo país normal, como Brasil, que no es bimonetario, como Chile, que no es bimonetario, pero nosotros tenemos que tener todavía muchas más reservas porque además de las reservas para shocks en el comercio exterior, shocks negativos, etcétera, tenemos que tener reservas para que el Banco Central pueda salir de prestamista de última instancia en caso de que haya una corrida bancaria. Entonces, si vos vas a hacer eso, trata de que no sea con un tipo de cambio tan apreciado que después seguramente si está muy apreciado siempre va a tender a depreciarse y va a dejar... Está bien, pero más allá del tipo de cambio, porque, viste, no quiero entrar en la frase de Milei, la fatal arrogancia, pero no sabemos... Yo será para él la fatal arrogancia. Si vos mirás la economía te das cuenta que 1.400 pesos o tenemos que tener realmente una deflación o tenemos que tener realmente una deflación. Está bien, pero de todas maneras, qué sé yo... en el 2009 el dólar se te fue de 3 a 4, digamos, en la Argentina. No pasó nada, pero son cambios fuertes, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, más allá del tipo de cambio, te hablaba un poco del descalce de monedas. Y esto que plantean de invertir parte de los encajes en activos internacionales, no sé, en bonos del Tesoro, por ahí es medio ridículo, porque estás financiando al Tesoro de los Estados Unidos con los dólares que vos necesitás. Pero a ver si entendemos. El Banco Central, tiene un dilema. Los invierte, porque en general los dólares del Banco Central están invertidos. ¿Pero cuáles? ¿Los encajes invierten? Los encajes no son del Banco todo. Central. Vos tratás de tener invertido todo en cosas muy líquidas, por eso usás bonos del Tesoro norteamericano, porque donde los necesitas los vendés inmediatamente. Es decir, en general la política de inversión de los bancos centrales, porque es cierto que tener reservas, eso lo hemos escrito alguna vez en el libro con Redrado, tener reservas es un costo altísimo porque en general te rinden muy poquitito, porque la tenés en lugares seguros, por eso estarán haciendo alguna cosa con el oro, etcétera, pero es muy poco lo que te dan. Pero vos lo tenés invertido. Yo no sé si Juancito Nieves se habrá plegado a la onda china de salir de bonos del Tesoro y querrá invertirlos en activos mucho más rendidores o... No entendí bien el tuit, capaz que está diciendo que sean los bancos y no el Banco Central. Me parece que su segundo punto es ese, que sean los bancos y no el Banco Central el que los invierta y entonces pueden darle una remuneración más alta a los ahorristas. Yo ahí me quedaría un poquito más moderado, dejaría que... Es que más del 5%, ¿dónde lo van a invertir, digamos? ¿No? Con la liquidez de los bonos del Tesoro seguramente en muy pocas cosas, ¿no? Está bien. O sea que el Banco Central invierte los encajes. Los encajes claro. No, pero entonces tuvieron... Perdóname, son parte de las reservas. Pero perdón, entonces o los bancos o el Banco Central estuvieron estafando a los ahorristas en dólares que dejaron en su momento en el sistema financiero, porque hasta ahora pagaban los depósitos en dólares en el sistema financiero 0,5% anual. Y prestaban a los exportadores al 5 al 6%. Y los bonos del Tesoro norteamericano estaban, no sé, en 3-4%. Entonces, pero en la Argentina, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, todo el tiempo, los bancos le pagaban 1% anual al depositante en dólares. Menos, 0,75 anual le pagaban. Tal cual. Y le prestaban al exportador al 5 por ahí. Era una estafa para el depositante. Bueno, una estafa. Es un spread que tenían los bancos. Ahora, que lo invierte el Banco Central es correcto porque es uno de los activos menos rentables que tiene. Sí. Por lo tanto,
es lógico que todos los bancos centrales invierten sus reservas en activos como los bonos del Tesoro. Está bien. Jorge, Privatizar... Sí. Ya, dale. No, completa. No, lo que dice Juancito, no sé si lo entendí bien, pero lo que dice Juancito es que invertirlo, habría que ver cómo es la general. Es decir, ahora sería el tema de que tenemos los 100, 20 van a un encaje, el resto se presta y lo que no se presta, los bancos lo pueden invertir en activos en el exterior para diversificar la cartera. Yo lo que, problemático de vuelta respecto al prestamista de última instancia, ¿no? Que lo tenga el Banco Central en un pool me parece más apropiado, pero... Yo lo que veo es que el gobierno empieza a darse cuenta que, viste que dijimos en algún momento que el mercado internacional no le tiró una anchoa a Caputo ni a Milei, ¿no? Entonces empieza a darse cuenta que porque pasaron cosas en la Argentina, el 2001-2002, porque después pasó lo de Macri, 2018-2019, y como empieza a darse cuenta de que no puede ya confiar en que esto sea boom de ingresos financieros como le pasó a Macri, o un mercado muy profundo para emitir bonos en dólares con no residentes. Entonces empieza a darse cuenta que tiene que armar su propia estructura financiera local, y que lo que le dicen todos, che, pero vos estás buscando el no residente, que volvamos a prestarle a la Argentina cuando los propios argentinos tienen 300.000 millones de dólares fuera del sistema. ¿Por qué no se arreglan entre ustedes y después vemos si le prestamos? Entonces, como que estoy viendo un gobierno muy preocupado en este año en armar un mercado de capitales local, un sistema financiero, bueno, a ver si de ahí aparece el financiamiento que necesita a este tipo de cambio, ¿no? A mí me parece que está bien. Incluso fíjate que en la propuesta esa que hacemos con Fundar, lo que más remarcábamos es tratar de mantener igual esta idea de segmentación entre mercados. Es decir, nosotros de alguna forma hemos terminado teniendo un sistema financiero que en su dualidad es la siguiente. El sistema bancario, déjamelo decir así, es sagrado, o tratamos de que se mantenga lo más sólido posible y con ciertas regulaciones, y por eso guardamos los encajes, por eso limitamos el tipo de acreedor que puede tener en dólares, etcétera, porque en general el riesgo está en la institución, y entonces en última instancia se va a tener que hacer cargo el Banco Central, el prestamista de última instancia. El mercado de capitales es otra vía completamente distinta, donde el inversor sabe que el riesgo está en su persona. Entonces, me parece que lo que tenemos que seguir manteniendo es esa dicotomización donde permitamos que con cierta separación entre las responsabilidades de los bancos y las responsabilidades de las ALIC y la responsabilidad del mercado de capitales, la inversión en dólares en el mercado de capitales sea mucho más fluida, porque si a vos te va mal el mercado de capitales, vos sabés que la responsabilidad es tuya. En el sistema bancario, el depositante que deposita $100 necesita tener la garantía y esa seguridad que hemos construido distintos gobiernos a lo largo de estos 25 años, de que esos dólares van a estar. Entonces, yo por eso, y en ese trabajo hacíamos esto en Fundar, hablamos de mantener en dos velocidades esa dicotomización. Avanzar gradualmente en el sistema bancario y avanzar mucho más libremente en el sistema del mercado de capitales, con todos los caveats que vos, cuando empezás a invertir ahí, tenés y sabés que sos vos el responsable de tu inversión. Estamos corriendo, la dejamos para la próxima. Yo creo que también es todo un desafío lo que plantea el gobierno, ¿no? Porque eso se pudo armar. Yo saqué mi primer crédito hipotecario en los 90, en la convertibilidad. Se pudo armar con un esquema muy rígido, tipo de cambio fijo, una ley de convertibilidad, toda esa cosa. Y después, todos se dieron cuenta, era como un esquema Ponzi, digamos, que los dólares solo respaldaban la base monetaria y no todos los depósitos, porque estaban prestados a Pedro, que era plomero, y no a Roca, que es exportador de tubitos de caño, ¿cómo es? Los tubitos caros. Y chatarra. Chatarrín de tubito caro. Entonces, bueno, entonces reconstruir eso
con un tipo de cambio flotante en Argentina, y bueno, es un desafío. Y te dejo para la próxima, que vos lo tenés bien estudiado. ¿Qué pasó en los otros países de la región que tienen convivencia de monedas o competencia de moneda, como quieran llamarlo? Pero tengo entendido que salvo, qué sé yo, Uruguay y demás, en Chile, no sé cómo es en Perú, en Colombia, bueno, Brasil ni qué decir, hay crédito en moneda local Sí. a largo plazo. Y gradualmente lo fueron logrando. Claro. El caso de Perú es justamente eso. Hoy día hay más demanda y es más popular el crédito en soles que El sol, crédito en claro. dólares. Y ellos habían arrancado una situación muy parecida a la que hemos tenido nosotros, por ahí un poco peor porque tuvieron un colapso y entonces eso les generó demanda de dinero nacional autónoma. Pero bueno, es entre Perú y Uruguay versus el Líbano, que tiene generación de Argen dólares y 2x3 explota. Claro, pero es interesante porque, ojo que los países que estabilizaron desdolarizaron sus economías. Perú mismo también, como decía, su sistema financiero y demás, porque fortalecieron sus monedas, pero generaron todo un circuito de depósitos y de préstamos en moneda local. La Argentina tiene todo un esquema muy rígido en lo monetario, porque nadie quiere los pesos, y tiene muchos dólares fuera del sistema que quiere meter dentro del sistema, que va a ser el financiamiento de todo, del funcionamiento económico, de la refinanciación de la deuda. Entonces, hay un problema, porque la Argentina, hoy si ves la cantidad de depósitos en dólares y depósitos en pesos, tenemos más depósitos en dólares que en pesos. ¿O estamos Sí. ahí? ¿Se entiende? Entonces, Sí. entonces, bueno, es todo un tema de cómo haces eso con normas prudenciales que pueda funcionar y además con tipo de cambio flotante, ¿no? Prudenciales ex ante y tener un prestamista de última instancia que, Claro. que solamente Reservas. se logra, en el caso de los dólares, acumulando reservas. Por eso, ir gradualmente, a medida que vos vayas acumulando reservas, Está bien. ir liberalizando ese esquema de crédito en dólares. Y sobre todo aprovechar la dicotomía, mercado de capitales, crédito bancario.